Muy buenas tardes, les damos una cordial bienvenida de parte de la Editorial Tecnológica de Costa Rica, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y les agradecemos el que se puedan conectar con nosotros en una tarde un poco lluviosa, una tarde, por lo menos aquí en Cartago, un poco fría, pero que va a estar cargada de mucho conocimiento y va a estar cargada pues de muchas cosas importantes. Damos primero que todo las gracias al Tecnológico de Costa Rica, en este caso a la editorial, el Instituto Tecnológico de Costa Rica. También le damos las gracias al Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua, CETEC, de nuestra sede en San Carlos. Damos gracias a la Unidad de Vinculación Forestal del Instituto Tecnológico. Y también damos las gracias a la editorial de la Universidad de Costa Rica porque uno de los libros de nuestro autor y de nuestro charlista es en coedición con la editorial de la Universidad de Costa Rica. Recordarles de parte de CONARE que el año 2020 fue declarado por las universidades públicas por la salud mental, y eso es un recordatorio de parte del Consejo Nacional de Rectores. En esta tarde vamos a contar con la presencia de don Roger Moya, Roque, profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica. También vamos a tener con nosotros a Lupita Vargas. Ella es la coordinadora de la Unidad de Vinculación Forestal. Y vamos a tener una charla relacionada con las propiedades, características, usos y diferencias de las maderas de las principales especies plantadas en Costa Rica. Vamos a mencionar un poquito acerca de don Roger. Don Roger es catedrático de la Escuela de Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica, bachiller en Ingeniería en las Maderas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, maestría en Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción en Chile y doctor en Ciencias Forestales de Escuela de Agricultura Luis de Queiroz de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Don Roger se desarrolla en áreas de investigación de las propiedades de la madera de plantación, comercialización de la madera, materiales para energía o biomasa, estudio de nuevos materiales, y actualmente es miembro también de la Academia Internacional de Ciencia de la Madera. En el Instituto Tecnológico de Costa Rica ha formado parte del Consejo de Investigación por 4 años y fue el primer coordinador de la maestría en Ciencias Forestales, donde se ha consolidado esta maestría a nivel de institución y del país. 2 de los libros que dichosamente los tiene con nuestra editorial: Árboles Maderables de la Península de Osa y el que les mencionaba, Tecnología de la Madera de Plantaciones Forestales. Como les dije, ambos de la editorial Tecnológica de Costa Rica. Vamos a iniciar con la ingeniera Lupita Vargas. Ella es ingeniera forestal, profesora e investigadora de la Escuela de Ingeniería Forestal del Tecnológico de Costa Rica. Y como les mencionaba anteriormente, es la coordinadora de la Unidad de Vinculación Forestal. Ella nos va a explicar un poquito en qué consiste la Unidad de Vinculación Forestal. Así que, Lupita, muy buenas tardes, sea bienvenida, y el auditorio suyo. Muchísimas gracias, muy amable. Buenas tardes, muchas gracias, Marvin. Muchas gracias a la Editorial Tecnológica y al Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua por la organización de esta charla, al doctor Roger Moya en representación de los autores del libro y a todas las personas conectadas e interesadas en esta temática. Como lo mencionó Marvin, los acompaño de parte de la Unidad de Vinculación Forestal, del centro adscrita al Centro de Investigación e Innovación Forestal de la Escuela de Ingeniería Forestal del TEC. Comentarles que el objetivo de esta unidad es gestionar todo lo que son las actividades relacionadas con la educación continua, la extensión, la vinculación y la acción social realizadas por la Escuela de Ingeniería Forestal. Y uno de los aspectos más importantes es ofrecer a nuestros egresados la posibilidad de actualización en su formación académica a través del fortalecimiento de sus capacidades y competencias profesionales en el sector forestal. Por esta razón, colaboramos para que todo el conocimiento y material que es generado por parte de nuestros profesores e investigadores de la Escuela de Ingeniería Forestal esté al alcance de la sociedad costarricense. Aprovecho el espacio para invitarlos a seguir las redes sociales de la Unidad de Vinculación Forestal para que aprovechen las diferentes opciones de capacitación y actividades de divulgación que realizamos. También invitarlos para que consulten y se inscriban. Este jueves tenemos la 4ª sesión de la Jornada Forestal Virtual, que está enfocada a la construcción con madera de vivienda social en territorios indígenas. Muchísimas gracias por la invitación y los dejo con don Roger. Bueno, buenas tardes tengan todos los
los que me están escuchando. Realmente es muy agradable poder exponer por estos nuevos medios una experiencia muy agradable, ¿verdad? Sobre todo que los permite una comunicación más rápida de todos los trabajos que hacemos muchas veces en academia, ¿verdad? Y sobre todo ponerle a disposición del público, ¿verdad? Sobre todo con toda esta estructura, esta masa muscular que tenemos a través de la editorial tecnológica y la de vinculación, uno de la escuela y otro de la institución el cual dichosamente me ha dado toda la formación en esta parte de lo que es tecnología de la madera. Les cuento un poco más o menos del origen de este libro, ¿verdad? Este libro lo empezamos a forzar hace aproximadamente unos 15 años que iniciamos con todo el estudio de las propiedades de la madera, ¿verdad? Que era principalmente toda aquella madera que han venido plantadas, ¿verdad? Cada uno de los miembros que hemos estado aquí, Carolina Tenorio, Freddy Muñoz, Alexander Berrocal y Cintia Sala, todos hemos dado un poquito de arena de nuestro esfuerzo de trabajo, por lo menos alrededor de unos 10 años, para lograr ya tener un poco sistematizada esta información, y fue posible gracias a la editorial tecnológica el año pasado, ¿verdad? Al final del año pasado, tener el libro ya completamente editado y ya impreso para poderlo ofrecer al público, ¿verdad? Y ahora inicialmente, bueno, probablemente la gente editorial lo va a comentar aún mucho más, pero tenemos el formato Enduro, pero ya estamos haciendo las gestiones para que esto sea digital, ¿verdad? Que se pueda extender a a todas otras regiones, ¿verdad? De América Latina o de habla hispana, que es lo que tenemos para este libro en este momento, ¿verdad? Entonces, como les mencioné, es un esfuerzo completo de todos los compañeros, ¿verdad? De toda el área de tecnología de la madera que hemos trabajado en lo que es las maderas de plantación. Quizás vamos a ver inicialmente el origen de Costa Rica. Yo creo que Costa Rica es un país bastante interesante, ¿verdad? A pesar de que somos tan pequeños, somos uno de los países quizás con Brasil, ¿verdad? No tenemos la extensión que tiene Brasil o incluso el mismo Chile para lograr hacer una silvicultura, conocer diferentes especies, tanto en la parte de tecnología como en la parte de madera, ¿verdad? Que nos permita ofrecer a todo el sector una parte importante de lo que son las especies de reforestación y sobre todo tener un paquete tecnológico que es tan importante, sobre todo en los procesos de reforestación, ¿verdad? Quizás ahí un poco para la historia, ¿verdad? Que es importante conocer en caso de Costa Rica, ¿verdad? Que sean las primeras plantaciones que se establecieron, curiosamente fueron de teca, ¿verdad? Bueno, quizás después hubo la de cipreses, ¿verdad? El ciprés que no es introducido, ¿verdad? Es una especie que, aunque muchos que no estamos involucrados en nada consideran que el ciprés natural realmente es uno de los especies que son introducidas, ¿verdad? Pero la primera fue la teca, ¿verdad? Allá en el siglo pasado, en el año 40, cuando las bananeras introdujeron los ensayos de teca para hacer puntales de soporte para el vástago de banano, ¿verdad? Toda la carga que hubo. Entonces ahí se empezaron a desarrollar las primeras plantaciones. Los primeros reportes que hay más o menos es de 1945, ¿verdad? Que es lo que hay en teca, los primeros reportes de crecimiento. Ya más adelante, ¿verdad? Con la introducción de la melina, ¿verdad? De ensayos diferentes ensayos que se introdujeron en la zona de Siquirre, específicamente en la zona de Malina, ya 70, 80, hubieron muy buenas experiencias con esta especie, ¿verdad? Los crecimientos que se obtuvieron fueron bastante prometedores en su momento, y ahí después ya al final más o menos del año 80, con el establecimiento de las plantaciones por parte de Stone Forestal, que básicamente lo que trataba era producir astillas. Esto se hizo paralela a un gran proyecto que hubo en Brasil, que era el Yari, que prácticamente hicieron alrededor de 120,000 hectáreas de melina, y era solamente para la producción de astilla,
fue muy famoso ese proyecto, incluso la revista National Geographic le sacó todo un artículo completo, ¿verdad? De todo lo que era la producción de astillas a partir de melina que se dio en Brasil. Costa Rica iba para ese camino. Posteriormente, ya avanzado el tiempo, ¿verdad? Cuando la parte de incentivos a nivel nacional avanzó bastante rápido, los años 90 fueron muy agitados en cuanto a los procesos de reforestación, ¿verdad? Principalmente hubo la participación de los centros agrícolas, de ONG regionales, ¿verdad? Como se han establecido hasta ahora, ¿verdad? Codeforza, hubieron en Guanacaste hubieron también ciertas organizaciones, mismos empresarios que empezaron a aprovechar los incentivos a partir de los incentivos por parte del gobierno, ¿verdad? Entonces hubo mucho incentivo aparte de deforestación, incluso llegamos a establecer plantaciones en un área bastante grande, ¿verdad? Cerca de 40,000 hectáreas que llegamos a obtener para producción de madera a partir de plantaciones, ¿verdad? Básicamente en los primeros años hubo un gran auge por las plantaciones, por especies principalmente con altos niveles de crecimiento, como fue la melina, la teca, algunos recordarán la Terminalia iborensis, ¿verdad? Que fue establecido, el ciprés, que ya se estableció de una forma más sólida en la parte alta. Algunas otras especies ya hubo como la introducción de la acacia, ¿verdad? Y ahí estuvieron las especies nativas, ¿verdad? Principalmente hubo un gran auge en lo que es en la zona norte, lo que era el pochote, y en algunas regiones se empezó a establecer el laurel, ¿verdad? Sin embargo, no hubo un interés, ¿verdad? Porque prácticamente el laurel empezó a tener, más bien los crecimientos en ese momento no fueron tan adecuados, entonces estas se dejaron por fuera. Entonces, así como manera general, nuestro país en cuanto a especies de reforestación hemos tenido bastante, ¿verdad? Yo pienso que ya haciendo un inventario podemos tener alrededor de unos 25 especies que hemos probado, ¿verdad? De diferentes especies, ¿verdad? Tenemos las nativas que en este momento hay una plantaciones importantes del Iberioma chonoide, pilón, del Dícteres panamense, de Terminalia amazonia, las dos bochicias, ¿verdad? La bochicia guatemalense y la bochicia perugínea, el bombacoxis, el Anusa comunidata, un poco de caoba hemos tenido, ¿verdad? En ciertas regiones. Y también se han hecho pruebas con otras especies, Terminable oblonga, de Albergia, de Retusa, Cimarú Amaro, ¿verdad? En la zona de Guanacaste hay plantaciones, ¿verdad? Y todo lo que tenemos, lo que son las especies nativas, ¿verdad? Que son teca, Cupressus lusitanica, Acacia magno y Melina arborea. Y hay otras especies, ¿verdad? Que han tenido en su momento importancia o han sido muy regionales, como el caso de la Terminalia iborensis, que fue muy importante en la zona norte, ahí al final del año 2000, ¿verdad? Hubieron grandes plantaciones de estas, sin embargo, los comportamientos industrial no permitió que estas especies se establecieran, hubieron la muerte descendente. En algunas zonas, regiones cafetaleras, principalmente por la influencia del cate, la araucaria ha tenido también gran importancia, ¿verdad? Con muy buenos crecimientos. Recientemente hay estudios, hay mucho interés por el caso de la padulonia, ¿verdad? Los eucaliptos en las zonas cafeteras, ¿verdad? Entonces todo esto ha dado hincapié que una serie de estas especies, principalmente lo que son especies introducidas, estén desarrollando en sitio específico. No sé si algunos de ustedes recordarán cuando gran parte de la región de Moravia, aquí en el lago Chirripó, eran alrededor de unas 40,000 hectáreas plantadas solamente de pino, ¿verdad? Se estableció todo un proceso industrial, ¿verdad? Donde procesaban grandes cantidades de madera de esta especie, ¿verdad? Han habido muchísima experiencia en lo que son las especies plantadas aquí en nuestro medio.
que cuando nosotros hacemos un recuente de todas estas grandes especies que hemos, de esta esta gran cantidad de especies que hemos tenido en nuestro país, nosotros, si visualizamos esto desde el punto de vista de mercado, vemos que en general en Costa Rica en Costa Rica básicamente se establecen, me voy a permitir recalcarle, Costa Rica se establecen alrededor de cuatro categorías de especie, ¿verdad? Que tenemos aquí en nuestro medio, ¿verdad? Básicamente tenemos las especies decorativas. Estas especies se caracterizan por buena estabilidad, buena calidad dimensional, buena durabilidad y facilidad de procesamiento. Tiene buenas propiedades de darle acabado, de darle muchas propiedades para embellecer el producto. Luego tenemos las maderas altas o duras, cuyas propiedades andan arriba de una densidad mayor a 0.8, ¿verdad? La apariencia no es tan importante, sino se busca lo que es la alta resistencia, ¿verdad? Alta durabilidad, y sobre todo se buscaba que tuviera grandes dimensiones, porque estas especies son de carácter estructural y se buscaban dimensiones generalmente de muy alta, arriba de 2 por 6 pulgadas, que es lo más común que tenemos de 8. Posteriormente tenemos el grupo de las especies, de mediana densidad o semiduras, ¿verdad? Que andan más o menos en un rango de densidad de 0.6 a 0.4. Aquí esta gran variedad de especies son lo que se categoriza en la mayoría, ¿verdad? Son de buena apariencia, tiene grano recto, tiene una durabilidad intermedia, tiene buenas condiciones de procesamiento, es fácil de utilizar con herramientas manuales, ¿verdad? Y por último tenemos las maderas de baja densidad. Son estas maderas generalmente muy livianas que tienen un peso específico inferior a 0.45. Básicamente se caracteriza por ser blancas y por ser suaves. Entonces, todo eso está los usos, ¿verdad? Ahí está detallado los usos. Ubicando esas 25 especies de reforestación que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Cuando uno se hace un recuento, realmente uno dice, bueno, ¿a dónde ha puesto el país o a dónde ha orientado el país las especies de reforestación? Prácticamente hay dos grandes grupos que son las maderas decorativas, que ha tratado el país de que plantar, ¿verdad? Algunos con buenos o malos resultados, ¿verdad? Pero en general se buscó eso, que muchas especies tuvieran lo que es especie nativa, y otra es un mercado que siempre ha sido importante y creo que seguirá importancia el caso de la madera semidura, donde podemos obtener madera de cuadro, podemos hacer muebles livianos, muebles populares, que son básicamente las especies de mediana densidad. En el primer grupo están la mayoría y ojalá, digamos, muchas veces uno cuando oye todos estos orientaciones en parte de reforestación, oye que la mayoría realmente buscan que por ser un país pequeño, podemos concentrarlos en madera de alta calidad y sobre todo lo que son las especies decorativas. En madera de alta densidad, realmente yo creo que tenemos también un gran potencial. Creo que el Dícteres panamense y la Terminalia Amazonia, así como el Pilón, han ganado espacio y tienen buen crecimiento, y podemos abastecer quizás ese mercado de las especies de alta densidad. Y por supuesto también tenemos la madera suave, que en el caso de Bochicia guatemalense y Anus caminata, ¿verdad? El caso de la paulonia, ¿verdad? Y que se ha hablado mucho en el último año, ¿verdad? Que ha tomado un auge ahí. Creo que los resultados todavía falta de mejorar mucho la parte silvicultural, porque esta especie, en los dos ensayos que han habido, una en Horizontes y otra en el lado de Altamira, San Carlos, los crecimientos han sido no son muy halagadores, ¿verdad? Ok, entonces, todos esos ensayos de alguna u otra forma han tenido alguna aceptación en todo lo que son los procesos de reforestación. Quizás
en este momento podemos tener un paquete tecnológico desde todo punto de vista, de la parte silvicultural y la parte de procesamiento de madera para melina teca. Ya para las especies nativas tenemos algún paquete, yo creo que ya bastante establecido, ¿verdad? Lo que son para el pilón, las dos bochicias y para el díctil, ya el paquete tecnológico en cuanto a la procesamiento ya se conoce bastante, ¿verdad? Entonces, en toda esta gama de especies es que surgió hace como unos 12 años, ¿verdad? Empezar a recopilar todo lo que era desde el punto de vista tecnológico, las propiedades de la madera. Y es básicamente lo que yo les quiero mostrar al caso de ustedes, ¿verdad? Es simplemente yo le quiero hacer un resumen de lo que está ahí, ¿verdad? Sobre todo lo que es comparación, ¿verdad? Básicamente no hay nada silvicultural, el único silvicultural que hay es el aprovechamiento, en donde contamos un poco la experiencia que hay con la parte de aprovechamiento. Posteriormente se hace un gran detalle en la parte de procesamiento de la madera, sobre todo en dos aspectos, que es el secado, el aserrío, la preservación y el secado, ¿verdad? Que son tan importantes en estas especies de reforestación. Y posteriormente hacemos un gran detalle de las propiedades física, mecánica y energética de esta especie. Y por último, lo que es la trabajabilidad. Esto no significa, hasta ahora hemos solo logrado lo que es estas 16 especies, pero recientemente ya tenemos información detallada. Yo creo que casi a un 75% de lo que se establece en este libro, de 2 especies más, por ejemplo, que yo siempre he tratado de que por lo menos en nuestro grupo los adelantemos a lo que está la gente sembrando, lo que es el caso de la paolonia, y otro que ha tenido bastante hincapié, que es el cedro. El cedro es creo que en la parte de agroforestería da muy buenos resultados. Tenemos toda esa información ya disponible también, ¿verdad? Tal vez no condensado en este libro que contiene las 16 especies. Entonces, como les comentaba, yo le voy a tratar de hablar de... el libro contiene muchísima información de todas estas especies, ¿verdad? Aquí yo puedo pasar hablando de una sola especie casi una hora. Sin embargo, voy a tratar de condensar lo más importante en cada uno de los capítulos que detalla el libro, ¿verdad? Cada uno tiene su capítulo. Sin embargo, al final lo que hacemos es una comparación, o sea, ver cómo tener la amplitud de las 16 especies, ¿verdad? Y una de las grandes preguntas que generalmente se habla desde el punto de vista de madera es, bueno, estas maderas que utilizamos nosotros en la reforestación, ¿cuánta cantidad de duramen tiene? Recordemos, tal vez los que no están familiarizados con el caso de la madera, desde el punto de vista industrial, la parte más importante es el duramen. El duramen es el que le brinda todas las características, principalmente de durabilidad. Es lo que le permite que una especie no sea fácilmente atacada por un hongo o por un insecto. Sin embargo, esta parte del árbol generalmente está asociada con árboles adultos. Nuestras especies de plantación generalmente hemos acelerado tanto que ya muy pocas llegan a turnos de rotación de 20 años. Todas están haciendo en este momento. Quizás yo pensaba que, por ejemplo, en el año 2000 yo pensaba que los turnos de rotación de la teca iban a ser de 25 años y eso definitivamente ha demostrado que no, eso va a ser menor a 18 años. En 18 años vamos a tener un árbol grueso y probablemente con poco porcentaje de uranio. Entonces, de ahí que una de las primeras aclaraciones que quiero que tengan presente es el duramen de cada una de las especies. Acacia es una especie que es importante porque casi toda la sección transversal tiene duramen. No así el jaúl o el Agnus acuminata tiene en realidad muy poco duramen. Entonces, esta especie no es
porque crecen plantaciones, sino que también los bosques naturales tienen esa característica. La producción de duramen va arriba generalmente arriba de los 18 años. En el caso del pochote, el pochote sí es bastante interesante, ¿verdad? Y de hecho eso fue una de las primeros inconvenientes por las cuales no se siguió con el proceso de reforestación con pochote. Pochote, el porcentaje de duramen que se tiene es bastante bajo. No podemos, en árboles, en las primeras experiencias, cuando se cosecharon alrededor de 18 a 20 años, toda la zona de región de Guanacaste, el porcentaje de duramen no alcanzó los 30%. Entonces, prácticamente fue un periodo muy largo para producir una madera blanca que cualquier otra especie lo va a producir en poco tiempo. La melina lo va a producir en 6, 8 años, ¿verdad? El caso laurel tenemos el mismo problema. El laurel tiene poco porcentaje de duramen, sin embargo, esta especie tiene una gran ventaja desde el punto de vista de comercialización. Es una especie muy conocida con el mercado. El mercado acepta la regla de albura. Es bastante conocido, ¿verdad? El caso del laurel en los últimos tiempos ha tenido yo creo que va a haber algunos ensayos han crecido, la parte que Ollman se le ha metido un poco a la parte de mejoramiento va a ir creciendo, y esta es una especie bastante importante porque no hay, es una especie que puede ser fácilmente introducida en el mercado. El caso del ciprés es una especie con bastante duramen. El caso del Dipteris panamensis, tenemos un gran problema, ¿verdad? Tenemos bajo porcentaje de duramen, y otra es el color. No es ese duramen que tienen los bosques naturales. No es ese color característico que a la gente le gusta. Sin embargo, esta especie van a ver que es bastante interesante porque tiene una densidad muy alta. O sea, en poco tiempo podemos tener una especie de madera arriba con una densidad alrededor de 0.8. Los ensayos en caso del Pterobium, el Guanacaste, también tiene porcentaje, sin embargo, es bastante conocido en ciertas regiones y puede ser bastante halagador los desarrollos que se han tenido en el duramen. La melina, ¿verdad? La melina creo que ya habla por sí sola, ya el mercado se desarrolló con o sin duramen. Es una especie bien característica, ¿verdad? Tiene la ventaja que la albura y el duramen no se marcan, entonces es uniforme en todo el color, lo que no sucede en otras especies. El pilón, sí, el pilón tenemos ese problema, ¿verdad? Que el porcentaje de duramen sí es bajo, es bastante bajo en comparación con otras especies. El Samanea sama, cenízaro, también tiene un porcentaje de duramen más alto que lo que tiene el Guanacaste. Es bastante interesante. La caoba es una especie que probablemente tal vez los ensayos que han habido mucha silvicultura de parte de la Universidad Nacional, ellos tienen bastante avanzado lo que es en la caoba. Los ensayos que tienen dan muy buenos resultados, los porcentajes de duramen son altos, la madera es bastante consistencia, entonces hay un potencial ahí, ¿verdad? Teca ya lo conocemos. En el caso de amarillón, el amarillón no tenemos ese color característico como es el color amarillo con vetas blancas, ¿verdad? El amarillón no produce duramen. Por ejemplo, los árboles más viejos que hemos cosechado en la zona sur no han producido duramen, ¿verdad? Sobre todo en esta región de Pérez Celedón todavía ha sido muy poco. La Terminalia oblonga también tenemos el mismo problema, no produce duramen. En la Bochysia ferruginea los árboles realmente tienen bastante porcentaje, es en poco tiempo, lo mismo que la guatemalense, son bastante interesantes los resultados. Entonces, todos esos es la primera fuente de conocimiento que se puede tener. Posteriormente vamos a la parte de aprovechamiento de un poco sobre las diferentes especies, ¿verdad? Sobre todo desde el punto de vista silvicultural.
las primeras experiencias que tuvimos allá con la gente de Macori del aprovechamiento de caoba fue bastante interesante. Hicimos más o menos el raleo de 200 hectáreas y sacamos alrededor de unos más o menos 6 metros cúbicos. Sin embargo, en ese momento no logramos trozas mayor a 2 varas. Este es el aprovechamiento que hicimos hace aproximadamente unos 10 años, ¿verdad? Esas plantaciones eran de buena forma. Sin embargo, ya cuando fuimos a hacer aprovechamiento, prácticamente cuando enderezamos, ¿verdad? Es el fuste era bastante irregular. Sin embargo, de esto, después, toda esa carga fue bastante interesante porque fue vendida a los artesanos. Ellos generalmente usan especies muy cortas, de longitudes muy cortas, y ellos mismos hacen los aprovechamientos. Entonces, tenemos el caso de la caoba. Creo que a pesar de su forma, podría eventualmente ser aprovechado en artesanía. De hecho, todos los primeros raleos que han habido se han orientado a la artesanía en Costa Rica. Eso fue uno de los inconvenientes que se tuvo con la acacia, ¿verdad? Que tenías madera generalmente muy recta y tiende a rajar, sobre todo porque en la forma, ¿verdad? Entonces esta rajadura es bastante presente en acacia. Lo mismo ocurre con el Terminalia amazonia. El Terminalia amazonia es una especie muy difícil de trabajar desde el punto de vista de industrialización, principalmente porque desde el momento que se aprovecha hasta que se hace el primer aserrío tiene que ocurrir en muy pocos días, máximo en 2 días. En el momento que el extremo de la troza empieza a secarse, ¿verdad? Que en este caso empiezan a presentarse lo que son las reventaduras. Generalmente las reventaduras se ocurren en la médula y se extienden a la orilla. Todo eso ocurre en el caso de la Terminalia amazonia. El caso de Bombacoxy o el pochote, otro de los inconvenientes que tiene era que devora mucho poco. Si el aprovechamiento se hace y no se saca inmediatamente la troza, prácticamente hay un problema en el ataque de hongos de esta especie. Es fácilmente atacada por insectos o hongos, entonces ahí deben considerarse algunos aspectos, ¿verdad? Pero cada especie tiene su propia característica. Una cosa bien interesante que lo encontramos cuando empezamos a aprovechar el surao o el Terminalia oblonga, ¿verdad? Era la forma de la troza en la parte inferior, ¿verdad? Era bastante irregular. Cuando tratábamos de redondear, ¿verdad? El tiempo que se invertía en lograr el corte del árbol prácticamente era mucho tiempo, ¿verdad? Porque la presencia de gambas no permiten hacer el aprovechamiento fácilmente, ¿verdad? Eso fue una de las primeras experiencias que tuvimos con el caso de Terminalia oblonga. Ok, el segundo aspecto es, vamos a ir ligando un poco a lo que son las propiedades de la madera. Aquí yo les puse de forma ascendente las especies en relación a su peso específico, la densidad, que es el parámetro más importante, que tenemos. Como les mencionaba, hasta la amplitud de los diferentes tipos de maderas que nosotros tenemos son muy amplios, son bastante amplios. Por decirlo así, hasta aquí, este punto sería la madera suave. Después de acá, hasta aproximadamente acá, son las maderas semiduras, y hacia arriba, con valores de peso específicos, sobre ese valor vamos a tener las especies de mayor densidad. Entonces, vean la amplitud, la gran amplitud que tenemos nosotros en diferentes tipos de densidad o peso específico de la madera. Creo que tenemos una amplitud bastante grande, y es interesante que podemos tener para diferentes tipos de uso, ¿verdad? Casi cubrimos, y como les mencioné al inicio, ¿verdad? Casi le cubrimos en su totalidad las diferentes especies que se presentan en el mercado. El segundo aspecto, ¿verdad? Ya vimos lo que él decía, que es el parámetro más importante. Así como debíamos esperar que a medida
que aumente el peso específico, la resistencia o las propiedades de la madera van aumentando en algunos casos, en otros probablemente es diferente porque se busca más bien aspectos de trabajabilidad. Y ahora vamos a ver aspectos de trabajabilidad, sobre todo porque estas especies que están en la parte inferior, exceptuando el Bombacox chiquinato, que es bastante interesante desde el punto de vista de trabajabilidad, no son apropiadas para ciertos usos que tienen que ver asociado con la fabricación de figuras de moldurado o bien figuras irregulares, ¿verdad? Esas especies tienen ese problema. Hay desde el punto de vista de tecnología de la madera, hay un factor que se llama el factor de contracción, o sea, ese nos mide si una especie es no propensa a producir torceduras una vez que se seque. La madera, como es un material vivo, esta recién cortada tiene humedad y cuando se seca la madera, esta disminuye de dimensiones. A ese fenómeno se llama contracción de la madera. Se dice que cuando el factor de contracción es próximo a 2, ¿verdad? Cuando estamos aquí, próximo a 2, perdón, se me pasa, cuando estamos próximo a 2, se dice que esta madera, de aquí para adelante, hacia adelante vamos a tener problemas de secado. Y de aquí hacia atrás, la madera se va a comportar relativamente bien. Y en la medida que esté alrededor de 1, esa madera es ideal, no va a tener muchos problemas de secado. Entonces, véanlo aquí, lo que tenemos bastante interesante es que muchas especies, sobre todo este gran grupo, ¿verdad? Que realmente tienen un mercado, esas eventualmente en un proceso de industrialización, y de hecho se ha demostrado, son bastante nobles. Son muy, muy nobles de procesar, o sea, se secan, se hacen el proceso de hervor y se secan y prácticamente no produce grandes torceduras. Lo que no ocurre con este grupo aquí. Recuerda que yo al inicio les mencionaba que algunos tenían ciertos problemas. Esas especies tienen problemas asociados a muchas torceduras, o sea, la calidad de la madera proveniente de las trozas no es de la más adecuada, tienen problemas de densidad. De ahí que la razón, este factor de contracción que se llama es importante. Ok, otra cosa también asociado con uso de la madera básicamente es la resistencia a la madera. Cuando cuando se hace evaluaciones de resistencia de la madera, se hacen básicamente la gente pregunta por 2 aspectos, que es la flexión, la capacidad de flexión. ¿Qué significa la capacidad de flexión? Me voy a permitir hacer este dibujo, significa que yo puedo utilizar esa madera en una viga, llámese un puente, y le aplico una fuerza acá en el centro, sobre todo en el centro, que es la parte más débil de la viga. Esa se mide por el módulo de ruptura, que me dice exactamente la resistencia que tiene esa pieza en ese aspecto, ¿verdad? Que es el más crítico desde el punto de vista de utilización de la madera, cuando ésta es sometida a flexión. Una de las grandes ventajas que tenemos con las especies duras es que tienen alta resistencia a esa propiedad. Digamos, el caso del Dicteris panamense o el almendro tiene muy buena resistencia, muy buena resistencia. De los que tenemos relativamente baja resistencia son estas 3 especies, ¿verdad? El cedro, el cenízaro, el pochote y la bochicia, ¿verdad? Son especies de muy baja resistencia. Los otros, a partir de 500, ya son especies que se pueden utilizar como semiduras. No así con estas, de acá hacia adelante serían las especies semiduras. Estas serían las semiduras. Todas estas especies en las semiduras.
¿Dónde puede entonces incursionar para la fabricación de muebles y sobre todo estos mercados, ¿verdad? Son bastante interesantes esto. Otro aspecto también que es y generalmente está orientado es a la utilización de madera para piso. El piso generalmente, esta es otra gran propiedad muy utilizada cuando se evalúa la dureza. Y eso más o menos, para que se den una idea, se hace una prueba donde se introduce, donde se simula más o menos un tacón, se simula más o menos un tacón que tiene 1 centímetro de diámetro, ¿verdad? Eso es simulando que una persona en ese centímetro apoya toda la carga y esa madera no queda marcada. Esa es la idea de esa prueba. El punto que es, nosotros no tenemos estándares para la madera para piso, porque por muchos años fue las maderas duras las que se utilizaron para piso. Sin embargo, en mercados internacionales solamente se usa para piso cuando la resistencia es de 600 kilos, esa prueba. Ese es, de aquí para adelante, el ideal para usar el piso. De aquí para adelante no es tan ideal. De ahí que en muchos casos, digamos, la teca que está orientado a piso, no en todos los usos son exclusivos para ellas, solamente algunas especies algunos árboles de mayor dureza y no todo. El resto de especies no tienen esta capacidad todavía de poder incursionar en piso. Principalmente si estamos pensando desde el punto de vista realmente cumpliendo con estándar. Aunque nuestro mercado no es tan exigente en cuanto al uso de madera para piso, si lo tenemos a hacer un posible mercado, no vamos a cumplir eso. Aunque más o menos en Costa Rica, en nuestro medio, se usa aproximadamente en piso de aquí hacia adelante, más o menos cuando tiene ya cuando tiene 500 kilos de resistencia, ya es posible utilizar maderas para este tipo de uso. Entonces, son dos aspectos que en cuanto a la resistencia le he recalcado. Una es la capacidad que tiene la madera en esta que se llama flexión, que utilizaron de viga, y otra es lo que es la dureza, ¿verdad? Entonces, las especies están ahí. Realmente nosotros, personalmente, pienso que en la parte de maderas para cubrir cierto tipo en la construcción tenemos que incursionar en otros aspectos de mejoramiento que incluso se ha trabajado a nivel nacional. Otra cosa que viene o que está ya es el poder calórico. El poder calórico de las especies. Aquí me van a disculpar, aquí es 20,000 en esta especie. Aquí es 20,000. Más o menos, en general, cuando se habla del poder calórico de las especies, generalmente no hay mucho. Cuando la gente me pregunta, siempre le digo, bueno, yo le puedo hacer las pruebas, eso sí, hablen de 16,000 kilojulios por cada kilo, o sea, que sería la energía que puede dar esa madera. Llámese residuos, llámese leña, eso, cuando está la madera recién cortada, ¿verdad? Entonces, véanlo aquí, que el poder calórico de esta madera anda de 16,500 hasta aproximadamente 20,000, que es realmente muy poco la variación que se tiene. Aquí no todas las especies, por ejemplo, hemos notado que a pesar de que tiene buen poder calórico, como queman, no es tan apropiada. Por ejemplo, si yo les digo, el caso Bochicia tiene un poder calórico bastante interesante. Sin embargo, en el proceso de quemado, no es tan ideal porque hay otros aspectos que influyen, ¿verdad? Que eso viene por la cantidad de sustancias que tenga, la composición química, entonces no se permite que queme fácilmente, ¿verdad? Pero entonces, en lo que es poder calórico, más o menos, todas deberían dar entre 16,000 a 20,000 kilojulios por cada kilo, ¿verdad? Entonces, todas las especies tienen eso.
Otra parte que también es importante es el porcentaje de ceniza. ¿Por qué el porcentaje de ceniza es importante, verdad? Por ejemplo, si yo tengo una caldera que me procesa 100 kilos por hora y si el porcentaje de ceniza es muy alto, por decirle algo, 4%, de cada 100 kilos va a sacar 4 kilos de ceniza, que tienen que manejar, que tienen que ver dónde botan, que dónde lo ponen los sacos. Entonces, algunas especies a nosotros, por alguna razón, los dio bastante alto. No es común que se presente en madera. Generalmente en madera deben estar inferior al 2%. El 2%. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el porcentaje de ceniza que produce una especie de madera es muy alta, probablemente en ese caso lo que nosotros nos pasó fue que estaba contaminado con corteza. La corteza produce mucha ceniza, entonces eso hace que el porcentaje de ceniza aumente. La corteza no es madera, sino tiene muchas otras sustancias que prácticamente lo que produce son cenizas. No es ideal, por eso muchas veces la corteza no es utilizada para lo que para lo que es quemar, entonces de ahí principalmente porque sube el contenido de ceniza. Y las otras, en general, debíamos esperar, lo ideal es para el mercado internacional es buscar cuando el contenido de ceniza es inferior a 1. El mercado internacional, si queremos hacer, por ejemplo, un proyecto de astilla o queremos vender, no sé, para gente pelectiza en la zona norte, se debe buscar cuando tenemos porcentaje de cenizas menor al 1%. Ese es el ideal. Hemos hecho también pruebas de carbón, ¿verdad? De todas estas especies. Hemos hecho pruebas de muchas, ¿verdad? La producción de carbón de estas especies anda variando desde 24% hasta aproximadamente 40%. Eso significa que si se metemos 100 kilos para hacer carbón, 100 kilos de madera seca para hacer carbón, podemos obtener alrededor de entre 24 y 40%, dependiendo de la especie. Eso sí, lo más ideales son estas especies. Probablemente en estas especies hay sobre todo lo que son el proceso de producción de carbón, es muy importante el proceso mismo, sobre todo porque hay que tratar de que realmente lo que produzca el carbón o bien que la madera no se queme, ¿verdad? Porque si no estamos perdiendo productividad. Entonces, lo ideal es buscar ese factor, ¿verdad? Que tengamos. Cuando tenemos porcentaje de carbón arriba del 30%, es normal que se obtenga, ¿verdad? Que eso. Hemos hecho, sobre todo, 30%, eso sí, la madera tiene que estar seca. Si hacemos el proceso de carbón con madera húmeda, la producción de carbón va a disminuir mucho porque tiene que evaporarse el agua que ya está en eso, y otra es el proceso de producción de carbón no es tan eficiente. Entonces, siempre debemos buscar qué es la producción de carbón. Entonces, los valores para cada una de las especies están aquí implementadas. Ok, otra de las cosas es, de acerrío, cada una de las especies tiene toda la información. Tenemos toda la información. Y aquí en el proceso de acerrío es súper interesante porque cada una de las especies tiene como dicen en el aserradero, tienen su toque para cerrar. Lo que no les gusta, cuando vamos en caso de ciprés, lo que no le gusta son las ramas superiores. Principalmente por lo que es las ramas. Estas ramas que están aquí, ¿verdad? Al ser muy frecuente, ellas desafilan muy rápidamente las herramientas de corte, ¿verdad? Si estamos aserrando, aproximadamente en 4 a 5 horas se cambia la sierra. Cuando tenemos madera con nudo, esta se suele cambiar cada 2 horas. Entonces, ese proceso de cambiar la sierra te puede durar hasta media hora. Y aparte de eso, arrancar un motor de casi 100 caballos de fuerza es muy caro. Entonces, muchas veces no le gusta esto. Esto, sobre todo si tiene muchos nudos. Entonces, la parte de manejo es importante. Otra cosa es
que tiene algunas especies, y eso sí, muchas de las especies cuando tienen densidad superior a 0.5, que es la liberación de tensión. Esos son los árboles por sí solos, ellos tienen internamente fuerzas que tienden a liberarse cuando la choza es cerrada y se libera por una abertura en el momento de corte, esta abertura que está aquí. Aquí en el fondo está la sierra, ¿verdad? Esto es un carro tradicional, aquí está la sierra. Conforme se va cerrando y esta parte está prensada de la troza y esta tabla se va liberando, esta tabla tiende a abrirse. Lo tenemos en este caso acá y lo tenemos en este otro caso acá. Eso se llama proceso de liberación de tensiones. Este proceso de liberación de tensiones ocurre con mucha frecuencia en melina, las terminalias, ocurre en teca, hay una tendencia. En aquel tiempo, bueno, los que se conocen, la terminalia borense era una especie que se hacía corte, inmediatamente se rajaba. Y hay muchas especies que tienen ese problema. Ese problema no solamente se presenta en el momento de aserrío, sino también cuando la tabla la dejamos ahí y empieza a secar. Prácticamente muchas veces, y sobre todo en la misma médula, tiende a abrirse. ¿Verdad? Esta es una tabla, probablemente una tabla, y esta se abrió completamente. Eso es un problema muy frecuente en las maderas de plantación. Pero hay procesos para eso, digamos, a nivel internacional se conoce. El eucalipto es una especie que produce mucho de este problema, produce muchísimo de este problema. Hay tratamientos que se usan. Y este caso lo voy a hacer hincapié. Este caso que está aquí. Si observan ahí, bueno, depende de que también les lleguen las imágenes que son la madera manchada. Y ocurre principalmente en el momento, a las pocas horas de cortar una pieza de madera en el aserrío. El Dicterio panamense es una especie súper dura, bastante interesante, tiene una densidad muy apropiada, tiene resistencia muy apropiada. Sin embargo, esta especie, al momento de cerrar, si no la gente dice se empalilla para secado, el tener una pieza junto a otra va a predecir muchos hongos de mancha. Y la médula suele ser eso. Se pone totalmente blanca y es por la presencia de hongo. Eso sí, hay una gran ventaja que estos hongos son superficiales, pero al final influyen en la calidad estética de la especie. Este es el caso del almendro, ¿verdad? Que tiene problemas de ese tipo. Eso es procesamiento. Ahora, ¿qué pasa en el secado al aire? El secado al aire, en esto las especies de plantación tenemos una gran ventaja sobre las especies de bosque natural. Por ser generalmente madera de albura, en general podemos decir que el tiempo de secado es bastante rápido y sobre todo si lo hacemos al aire. Lograr, cuando tenemos, esto es madera de 1 pulgada, ¿verdad? Es 2,25 centímetros de espesor. Si las colocamos en el aire y la cubrimos bien y la dejamos ahí, sobre todo si es verano, ¿verdad? Podríamos tener ya la madera seca en un tiempo inferior a 50 días. La mayoría de las especies tienen esa ventaja. Sin embargo, hay 2 especies que son lentas de secado, que son el Samanea sama y la melina. La melina, bueno, ya a nivel nacional se conoce, ¿verdad? Que es muy lento de secado. Sin embargo, la mayoría de las especies seca muy rápido. Seca muy rápido. Desde 13 en 2 semanas ya están secas. La teca yo siempre he dicho, le he comentado a los sectores industriales que trabajan la teca. La teca es una especie que no hay que chiñarla. La teca se puede procesar, se puede secar rápidamente,
y podemos incluso con la teca competir con los tiempos de secado que se tienen para el pino, que el pino se seca muy rápido y básicamente ese es el éxito del chileno. Por un lado, no solamente el área que tiene, sino que la especie es muy noble una vez en proceso industrial. Cuando están aserrando no tuerce, el secado es bastante rápido, si lo hacemos el horno es bastante rápido. Yo creo que la teca, a diferencia de la melina, podemos competir en el punto de vista industrial, principalmente porque la teca no tuerce cuando se está cerrando, tienen un secado pero muy rápido en comparación con las otras, y nosotros hemos logrado, más o menos en esta otra acá, perdón, en la siguiente, cuando hemos secado al horno, cuando ya hemos secado al horno, cuando hemos hecho la teca, ¿verdad? ¿Verdad? Esto es una pulgada. Se habla de 183. Aquí, a diferencia del anterior, ¿verdad? Que es al horno, que es al horno, este es al aire y este es al horno, ¿verdad? Aquí ya la cantidad de tiempo se mide en horas, ¿verdad? Lo que dura secándose. La teca, por ejemplo, podemos reducir de 83 horas a 100 horas. Hemos ya secado teca en 100 horas. Eso sí, lo hemos hecho aquí. El industrial todavía le da miedo. La teca yo creo que se le puede forzar un poquito más para que se seque más rápido y realmente lograr de competir con los chilenos. Los chilenos el tiempo de secado de ellos son de 100 horas. El pino radiata. El pino radiata en 100 horas seca. Más o menos, un horno encendido un día te cuesta alrededor de $300 a $400. Entonces, por eso es que es importante reducir la cantidad de horas, ¿verdad? Porque el horno está ventiladores, está calor generando, entonces de ahí que el tiempo de secado tiene que reducirse mucho tiempo. La melina dura 300 horas, igual que la bochicia, ¿verdad? Tiene estas tres especies, ¿verdad? Estas que se han trabajado un poco más, ¿verdad? Constantemente me han llamado, bueno, ¿cómo hacemos para sacar acacia rápidamente? Está durando mucho. Esa especie no van a secar rápido, duran casi 300 horas. 300 horas pueden significar alrededor de 2 semanas. Y imagínense un horno de 100 metros cúbicos, de 100 metros cúbicos, encendido 2 semanas, mientras que podemos decir a 4 semanas, ¿verdad? Que duran los chilenos. Entonces, podemos decir, mientras que los chilenos secan 4 tandas, nosotros apenas estamos sacando una tanda. De ahí la importancia que tiene el secado. Ok, en cuanto a la calidad del secado, estas tres, los resultados que hemos tenido, estas tres especies son de baja calidad. Esto produce baja calidad. Lo que es el pilón, el almendro y el bochicia, la calidad de la madera seca es baja. Son muy buena calidad estas otras, que es la caoba, el pochote, el terminal de Amazonia y el terminal de Agua, son de buena calidad. Y está dentro de los intermedios, ¿verdad? Que todas más o menos producen más o menos una calidad similar, ¿verdad? El resto de especies. Son una calidad de secado moderado. O sea, está dentro, estos que están aquí sería lo normal, esto sería lo normal, esto sería lo de abajo de lo normal y esto es sobre lo normal, ¿verdad? Que espera la gente que seca madera. En cuanto a preservación, sobre todo hay 2 tipos de procesos de preservación. Uno que son el proceso por inmersión, que este proceso de inmersión sí quiero recalcar que se hace con boro. Y eso es súper importante desde el punto de vista de mercado. La preservación con boro no es para insectos. La preservación no es para la preservación contra hongo. El boro simplemente es para evitar que los insectos ataquen la madera. El boro no es para hongos, principalmente es una protección que se hace contra insectos. Y cuando hay una preservación con boro hay que tener cuidado. No todas las especies difunden fácilmente el boro.
porque este es un proceso que se hace, la madera se coloca, se sumerge en agua, en el preservante que es boro, ácido bórico y otros componentes, se sumerge y luego se deja que el boro difunda dentro de la madera. La difusión del boro dentro de la madera muchas veces no es uniforme. Por ejemplo, en algunas especies, eso sí, la mayoría de las especies difunden relativamente bien, pero otras no. Otras especies la difusión es bastante irregular. Véanlo aquí, por ejemplo, en el caso de ciprés. La zona roja, esta zona roja indica que el preservante está presente. Lo mismo que en estas otras de aquí, que se ve un tonalidad rojo. Ahí se indica que el preservante está presente, no en la cantidad deseada, pero sí está presente. En otras especies solamente la preservación es en la parte exterior, o sea, no deja que se difunda fácilmente el preservante. En este caso, el ciprés, la difusión del preservante se hace sola en la parte del duramen, de la albura, perdón. Y el duramen, véanlo aquí, está totalmente mercado, prácticamente el preservante llegó hasta donde terminaba la albura. Entonces, de eso hay que tener cuidado, cada una de las especies tiene su propio tecnología o su propia difusión para ese tipo de preservante. Ojo, lo mismo ocurre cuando hacemos el preservación que se hace para evitar los hongos, que son los preservantes a vacío presión, que son básicamente, se coloca la madera en un autoclave, imaginen una olla de presión, y ahí mismo el líquido inyecta dentro de la madera. Ojo, todas las maderas de duramen nunca se va a preservar. Cuando ustedes les dicen que le van a vender madera de almendro preservada, eso es mentira. Simplemente lo que está es alrededor. Porque el duramen de cualquier especie es impermeable. Usted a un duramen de una especie no le ingresa fácilmente, que es un poco este que marca aquí, el caso de ciprés, me lo van a permitir este acá. Véalo en este otro, el caoba también, aquí veo todo lo que está en la parte central es duramen. Esta es la parte del duramen, vean lo de azul significa que el preservante está presente, lo mismo que este acá. Toda esta parte del duramen no se preservó. El resto, cuando no hay duramen presente, como en el caso del pochote, el pilón o este otro jaúl, ¿verdad? Que aquí en la parte llegaba el duramen, esta parte, y aquí está el albura, ese sí preservar. Cuando está solamente el albura es preservada, solamente la albura se preserva cuando hay este parte de preservación. Ojo, pero no toda la albura de todas las especies es preservado. El almendro casi no se logra preservar con este método vacío presión. Entonces, el almendro hay que trabajarlo principalmente porque la madera juvenil básicamente es atacada por un insecto y no se puede preservar, entonces hay que trabajar un poco ahí, ¿verdad? Con esta especie un poquito más, ¿verdad? Tiene sus cosas, sin embargo, esto sucede normalmente, ¿verdad? Otra cosa, esto que está aquí, yo si pongo una eucalipto, que es lo que se utiliza para preservar prácticamente con la que el eucalipto tendría esta misma. Entonces, en la caso de la preservación, nosotros, la mayoría de las especies se van a comportar similar que ocurre con el eucalipto. Esta otra, más o menos, hay una prueba que se hace de absorción de líquidos. O sea, se toma una muestra de madera y se pone en un tanque y se evalúa cuánto líquido puede ingresar eso. ¿Eso por qué es importante? Porque al final nos dice posibles tratamientos que puede tener esa especie de madera. En la medida que este valor disminuye, en la medida que podemos decir que esas especies no son susceptibles a ser tratadas. O sea, cualquier tratamiento que se hace con el fin
de mejorar sus propiedades, van a tener problemas. Eso significa que estas especies que están aquí, prácticamente lo que hay que trabajar es ver la manera de utilizarlas de forma natural. Si le queremos hacer otros tratamientos como preservar, hay otros tratamientos que se están establecidos muy actualmente en el mercado internacional, que es como la acetilización y la fosforización, que básicamente lo que permite es aumentar las propiedades de la madera. Esas especies no son susceptibles a ese tipo de tratamientos. Esto de ahí la importancia que tiene estas especies desde el punto de vista de tratamiento de líquido. ¿Qué tanto duran estas especies? ¿Qué tanta resistencia tienen? Y ahí hice una separación, más o menos, entre lo que es la parte de albura y lo que es la parte duramen. En general se tiene que la albura de toda la mayoría de las especies, 14 de las 16 que han sido estudiadas, y de hecho casi todas, tienen una durabilidad baja al ataque de hongos. En general se dice que son de muy baja resistencia y por lo tanto hay que dar un tratamiento. En nuestro mercado, por ejemplo, la melina, toda, que por lo menos las que se usan para muebles, todas vienen tratadas, la mayoría viene tratada, y en eso sí se han cuidado algunos que comercializan madera de este tipo. La melina por sí sola es una madera muy buena desde el punto de vista de durabilidad. Cuando vamos al duramen y estudiamos solo el duramen, ya ahí la gran mayoría pasa, no tenemos baja durabilidad y la mayoría son de moderada a alta durabilidad. En general tienen buenos comportamientos. Si tenemos el duramen, generalmente tenemos buena resistencia. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es buscar árboles que produzcan mayor cantidad de duramen. En propiedades de trabajabilidad, que es la última, ¿verdad? Que es la capacidad que tenemos de esto, de cepillar, lijar, moldurar, hacer una forma cilíndrica, que es por entorneado. Todas ya tenemos más o menos clasificado la resistencia. En general, en el libro yo solamente puse un ejemplo, ¿verdad? Que es el caso de la acacia, ¿verdad? En cepillado se comporta de buena calidad, ¿verdad? Ahí están el tipo de posibles defectos que se puede encontrar esa madera, ¿verdad? Si el lijado es fácil, si es para taladrado, tiene muy buena, excelente calidad. Ese taladrado es lo que se hace una prueba, es que el hueco, cuando se hace una broca, se le mete un brocazo, que la superficie quede bastante lisa, sobre todo porque en algunos casos se necesita en el punto de vista de trabajabilidad. Y así sucesivamente, está la parte de trabajabilidad, el moldurado, si da buena calidad. Si en la parte de escopiado, ese escopiado es importante, es cuando quiero yo hacer el ensamble de una silla, ¿verdad? Eso lo dice exactamente, que si hago un orificio ahí, qué buena calidad tiene. Entonces, todas estas maderas ya están utilizadas, ¿verdad? Incluso la recomendación. La parte de trabajabilidad es hasta donde hemos llegado con estas 16 especies nativas, y todo está palmado en ese, como le dice, cada una de las especies están en ese libro y están en detalle. Hay un gráfico de comparación, ¿verdad? Bueno, el personal de la editorial, puedes indicarlo dónde están los libros, ¿verdad? Creo que ellos hacen los envíos, cualquier cosa pueden contactar con ellos. Y esa sería más o menos mi presentación. Don Roger, tenemos varias preguntas. Primero vamos a recordarle a la gente, puede comunicarse con mi persona, Marvin Villegas, al 8325-0372, o con mi compañero Alejandro Garita al 8446-4151 para el envío del libro. Comenzamos con la parte de preguntas. Nos dicen que si nos podrían compartir la presentación por correo, pero resulta que en el Facebook del CETEC va a aparecer la presentación de forma grabada, la charla que acaba de pasar. Pero no sé si usted está de acuerdo en que se comuniquen
Sí, pueden hacerlo por correo, por el correo, y yo lo puedo compartir, no hay problema. Nos dice por acá Ricardo Quiroz que si hay alguna posibilidad de encontrar los nombres científicos como nombres comunes costarricenses en alguna página de la red. Sí, claro, el libro lo tiene, los nombres científicos y los nombres vulgares también, solo que tendría que hacérselo llegar. Dice Mauricio Araya que por qué hay tanta comercialización del pino chileno en Costa Rica. En este caso es un asunto, primero es que todavía en nuestro sector industrial es poco significado, no ofrecemos la madera seca, eso es un gran inconveniente. La falta de dimensiones no son apropiadas, ¿verdad? Si yo compro, cuando yo compro una madera de Chile, ellos van a estar bien dimensionadas, tanto en espesor como en ancho. Y si lo compro hoy, si lo compro en 15 días, lo compro un mes, está estandarizado. Nuestro mercado, el industrial, todavía no ha logrado eso a nivel nacional. Y otro factor importante es que no ofrece estabilidad a largo tiempo. Esas serían para mí las tres principales causas. Nos dice Javier Salazar, ¿qué tipo de maderas dan mejores resultados en el debobinado para producción de pliegos de chapa de madera? Hay una que aquí de hecho dio muy buenos resultados y lo va a poner en orden de siempre hablando de las de plantación, en orden de buena calidad. La melina, el pochote y bochicia guatemalense. Dieron muy buenos resultados en cuanto a la de bobinado, porque aquí se estableció una empresa de bobinado y estuvo sacando productos con esas tres especies. La misma acacia también dio muy buenos resultados. También se hizo con pino. El pino del pino caribea también dio muy buenos resultados, principalmente porque es bastante uniforme y dio muy buenos resultados. ¿Existe ya un programa de secado ya definido en la melina y si se ha logrado establecer con árboles de qué edad se ha hecho? ¿Y cómo varía el factor de contracción dependiendo de la zona de procedencia de la madera de Costa Rica? En secado, por lo menos hay dos, mi experiencia es, la tecnología que hay para el secado en Costa Rica de melina, principalmente porque es muy difícil, todavía hay que mejorar. Esta especie necesita siempre alta temperatura. Generalmente los secadores no se han establecieron para alta temperatura, ¿verdad? La alta temperatura se logra con vapor y la mayoría de los de secado que tiene por aspersión de agua. Con aspersión de agua o calentado no se llega a más de 70 grados. La melina necesita arriba de 70 grados. Sin embargo, exceptuando esa, si te tienen un secador de baja temperatura, se puede lograr secar eso y el programa, hay varios programas, digamos, en el mercado, en la literatura que hemos generado nosotros, se pueden consultar, yo le puedo mandar esos programas de secado, lo mismo el libro tiene ese programa recomendados para eso, sin embargo, hay que tener presente que para lograr la mayor se debe lograr arriba de 70 grados. Generalmente cuando se usa el calentado utilizando agua, no se logra esas temperaturas, se tiene que hacer con vapor y ese vapor todavía no hay, la tecnología en este momento no hay ninguno en el país, pero se pueden lograr muy buenos resultados. De hecho, la mayoría de los secados que hay en Costa Rica se ha hecho así, tarda más tiempo, eso sí. Dice Mauricio Araya, ¿qué factor influye más en el precio de la madera? ¿La resistencia o la trabajabilidad? Cada uno son un mercado muy diferente. La mayoría de las plantaciones en este momento están orientados a trabajabilidad, la mayoría de ellas, ¿verdad? Porque se establecieron en un rango de densidad que compite con las maderas que trabaja para la fabricación de muebles. Entonces, cuando se habla de una especie de madera y si es específicamente da densidad, se establece para tal uso. Eso significa que si yo voy a establecer un uso específico estructural, tengo que buscar especies con alta densidad. Entonces, yo no sé exactamente cuál es la prioridad.
yo tengo que definir el uso y dependiendo del uso, yo busco la madera que tenga las condiciones para ese. Nos dice Esteban Araya, buenas noches, me gustaría saber cuál es el porcentaje de humedad a partir del cual ya se puede trabajar con el laurel y si este porcentaje cambia mucho entre las provincias. Muchas gracias. Lo ideal es trabajarlo bajo el 16% de humedad. En cuanto a la procedencia, generalmente la madera que proviene de la región atlántica tiene mayor humedad que la madera que tiene de la región norte o de la zona de Guanacaste. Eso, en ambos casos, independientemente de la procedencia, deberíamos tener las dos condiciones de 16%. Dice don Edgar Sequeira, el poder calórico tiene que estar asociado a la capacidad de perder humedad. Hay especies que secan rápido. ¿Eso ayuda a aumentar el poder calórico? Los valores que le presenté sería el poder calórico al 0%. El poder calórico va a disminuir a medida que haya humedad. Si las especies, lo ideal es que la especie esté seca al aire. Seca al aire en Costa Rica puede andar de 14 a 16%. En ese momento, más o menos, el poder calórico anda aproximadamente en 15.000 kilojulios por cada kilo. Eso es lo ideal. Y debería, en los mercados a nivel internacional están establecidos por humedad. Por ejemplo, en Estados Unidos cuando llega el camión, sacan una muestra y miden la humedad. Entonces, te paga el precio por humedad. No sé si alguno tiene la experiencia como hacen estas empresas, los ingenios. Cuando entran las carretas, ellos toman una muestra de la caña y miden el factor Brix, que es el grado de azúcares que tiene. Y ellos te pagan, cuando el azúcar viene, cuando la caña viene con un factor de Brix de tanto, ellos te dan un precio. Si viene arriba de ese valor, te dan otro precio. Lo mismo puede ocurrir con la madera. Todavía en el mercado en Costa Rica no está establecido por humedad. Simplemente hablan de madera húmeda y de madera seca. Lo ideal es, la mejor condición es que esté seca al aire. En producción de carbón, usted menciona que la madera debe estar seca. ¿Qué porcentaje de humedad debe tener esa madera? Lo ideal es que tenga 25%. Cuando 25%. tenga 25% es lo ideal para que se haga el proceso que se llama químicamente pirólisis. Hay un equilibrio de los componentes de la madera y la humedad que tiene ella. Y esa humedad lo que necesita la madera para hacer el proceso de pirólisis. Lo ideal es abajo de 25%. Isabel Fernández, ¿qué variedad recomendaría usted para parcelas pequeñas, por ejemplo, de 1 hectárea con fines comerciales a largo plazo? Yo no soy banana parte de silvicultura. Me ha llamado, pero es más por, hay cosas sentimentales, ¿verdad? Yo me llama mucho la atención el caso de la caoba, el laurel, pero por lo estético. Si quieres rápidamente la melena, pero si vamos por lo estético, por la calidad de madera, yo pensaría laurel, caoba, el mismo cedro, solo que ahí hay problemas de manejo, ¿verdad? Ahí hay problemas de manejo. Entonces, depende en cuánto tiempo, si lo quiere crear, no sé, para 25 años. Todas esas especies exceptuando el laurel, son para periodos más extensos. ¿Por qué Suetenia macrophylla no figura en las especies usadas para reforestación? Principalmente por lo que es el manejo de esta palomilla que lo come, ya se me olvidó el nombre, que se come cuando tiene cierta edad, cierta altura el árbol, se come el ápice y empieza a bifurcar y entonces no produce un árbol recto. Eso, para crear esos árboles se necesita mucho manejo y mucho costo. De ahí que muchas de estas especies han dejado no le tienen tanta importancia comercial. Yo he visto en la zona de Río Frío unas plantaciones que maneja la Universidad Nacional con una forma bastante uniforme, árboles rectos y ya se le pueden tener hasta 2 trozas. Eso sí, el manejo que ha tenido en las etapas iniciales
es muy intenso. Y principalmente por esto, ¿verdad? Yo no soy experto en silvicultura, pero sí los que trabajan con ellos, yo la parte mía en la parte más de madera, ellos sí manejan la parte del manejo que hay que darle a los árboles los primeros años. Dice María José Acuña, en el caso de la preservación, donde el duramen tiene problemas con los productos, tiene mucho problema con insectos y hongos, o al ser duramen tan impermeable, no presenta tanto problema. El duramen ya por sí solo, él va a tener durabilidad, entonces prácticamente es una parte de la madera que no necesita preservar. Depende de eso sí, hay durámenes de duramen, esa es la palabra. Lo ideal es, en general, todos los duramen pueden durar arriba de 15 años. Yo siempre digo, la oscuridad del duramen está asociado con la durabilidad que tiene de la especie. Entre más oscuro, más durable. Se habla bastante de la importancia de utilizar madera legal. ¿Cómo saber o bien orientarse sobre la legalidad de la misma? ¿Existen lugares certificados? ¿Legalmente hay especies prohibidas para la tala? No, creo que yo no estoy el capacitado en eso porque principalmente no conozco en la parte de certificación y eso. Mi parte es más en la parte de tecnología, de procesamiento, entonces no conozco mucho de esto y sobre todo que es madera de plantación, ¿verdad? Son especies que se plantan básicamente para producir madera. Entonces planto, manejo, le invierto dinero y posteriormente aprovecho. Entonces, esa pregunta, yo sé que hay otros compañeros que manejan mucho más esos conceptos, no le puedo ayudar. Dice Joaquín García, en cuanto a la rentabilidad y la competencia, la madera chilena toma mucha fuerza en el mercado nacional. ¿Cómo la industria nacional podría tener éxito económico sobre la importada de Chile? Mi punto de vista siempre nosotros somos poquitos, ¿verdad? Creo que no vamos a pasar arriba de 4.000, 5.000 hectáreas. Nosotros tenemos que diferenciarlo en algo específico. De la madera, por ejemplo, me llama la atención, se hacen paneles de estos para hacer muebles y se hacen paneles de laurel, de cedro, y son piezas pequeñas. Creo que nosotros podemos diferenciarlo, no competir con el chileno porque ellos van a seguir compitiendo. Ellos tienen una cadena de comercialización muy amplia, lo que no tiene ningún productor nacional, no podemos llegar a todos los puntos como lo hace Abonos Agro y estas empresas que importan madera. Ellos tienen una cadena de comercialización muy alta, tienen gente dedicada a eso. El caso de la madera plantada, tenemos que enfocarlo en cierto tipo de productos. Por ejemplo, las maderas que se utilizan en artesanía no son maderas finas y el mercado, ellos compran pedazos de madera de 40, 50 centímetros que botan en los pocheros. Y ese mercado nadie lo ha pensado, ¿verdad? Podemos abastecerlo con todas estas especies decorativas que se han probado que sirven para proyectos de reforestación. Doctor Moya, muchísimas gracias, don Roger. Vamos a llegar hasta acá. Recordarles que este libro está en formato impreso, nada más, el de Tecnología de la Madera de Plantaciones Forestales. Pueden comunicarse con mi persona, Marvin Villegas, al correo mvillegas@itcr.ac.cr o al correo de mi compañero Alejandro Garita, que sería mgarita, igual, @itcr.ac.cr, o a nuestros números celulares. Para la compra, les dijimos que el libro vale 25.000 colones. Muchísimas gracias, don Roger. No sé si quiere unas palabras finales para la despedida. Más bien, muchas gracias a todos, ¿verdad? Y cualquier cosa, ya saben que aquí estoy en la disposición, ¿verdad? Muy amable, don Roger. De nuevo, muchísimas gracias al doctor Roger Moya. Muchísimas gracias a Lupita Vargas de la Unidad de Vinculación Forestal. Daniel, muchas gracias por todo el apoyo junto con Jason desde el CETEC. Gracias a la editorial de la Universidad de Costa Rica por haber participado con nuestra editorial en este proyecto. Gracias también a todos los compañeros y compañeras de la Editorial Tecnológica de Costa Rica. Ha sido un verdadero gusto y ha sido un verdadero placer haber compartido con ustedes este detalle. Don Roger, de nuevo, muchísimas gracias, compañeros. Que tengan una hermosa tarde. Bendiciones para ustedes y muchas gracias por habernos acompañado en esta charla tan interesante.
Bueno, chao. Gracias, muy amables. Hasta luego.